Muy buen día y bienvenido a tu clase número 13 de Aprendiendo Inglés Fácil y Práctico con José Oñate. Verbos irregulares pasado. Son aquellos que a la hora de formar su pasado cambian su propia raíz. O también pueden ser aquellos que a la hora de formar su pasado no cambian su propia raíz. ¿Cómo así? Lo vamos a ver ahora más adelante, ¿ok? En esta tabla vamos a entenderlo todo. Encontramos el verbo en infinitivo, ¿ok? Que es cuando no está conjugado. Aquí vemos el significado, ¿ok? Convertir, empezar, ¿ok? Listo. Si no entiendes esto, lo vamos a ver en la siguiente clase o en las dos clases más adelante. No te preocupes. Pero estos son los verbos en infinitivo, ¿ok? Tenemos el verbo en pasado, como vemos, y tenemos el verbo en pasado participio. Ok, hay dos tipos de pasado: el pasado normal y el pasado participio. Y aquí tenemos el significado del pasado participio. Ok, ya les digo por qué no coloco el significado del pasado normal. Por ejemplo, hay 4 tipos de verbos irregulares. Ok, que los profesores nos enseñan una cosa, otra y otra. Entonces nos enredan y nos perdemos y nos decepcionamos y no aprendemos inglés, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver todo en esta sola tabla. El primer ejemplo es aquel el cual permanece igual la forma infinitiva y la forma del pasado participio, pero cambia solo el pasado, ¿ok? Si ves, become y become, ¿ok? Pero el pasado se cambia a became. ¿Ves? Muy bien. El segundo caso lo tenemos begin, began, begun, ¿ok? Cambian sus 3 formas, ¿ok? ¿Sí ven? Los verbos irregulares son aquellos que cambian toda su raíz. Por ejemplo, aquí, ¿sí? También tenemos el verbo bend, ¿sí? Que cambia en su pasado normal y en su pasado participio, ¿ok? Y el último caso que tenemos es aquel que no cambia su raíz, que permanece igual, ¿ok? Bet, bet y bet, ¿sí? Muy bien. Ya estos 4 que están aquí lo podemos ubicar en cualquiera de estos 4 grupos, ¿ok? Dependiendo de cuál le toque, ¿sí? Tú te encargas de clasificarlo. Pongamos un ejemplo aquí con el verbo become, ¿cierto? En la forma infinitiva significa convertir. En el pasado significa, dependiendo del pronombre con lo que quiera conjugar. Por ejemplo, yo convertí, él convirtió, nosotros convertimos, ¿cierto? Por eso no coloco el significado del pasado normal, porque es que varía dependiendo del pronombre, ¿ok? En cambio, para el pasado participio siempre es el mismo, convertido, ¿sí? Muy bien. Si todavía estás un poco confundido, no te preocupes, esto lo vamos a aclarar más adelante. ¿Cómo así? De pronto me dices que si este tiene el mismo significado de este, que si todos tienen el mismo significado, ¿cuándo se utilizar uno? ¿Cuándo se utilizar el otro? ¿Cómo hago para identificarlo? No te preocupes, vamos poco a poco. Tú sabes que conmigo todo es muy claro, ¿ok? Recuerda de los verbos regulares, ¿te acuerdas? También tienen pasado participio, ¿ok? La diferencia es que terminan en ed, ¿sí? Y es el mismo pasado al pasado participio. ¿Por qué? Porque solo le colocas el infinitivo, al verbo infinitivo solo le colocas la ed, ¿ves? Muy bien. Ya vamos a aprender aquí cómo identificar. Para eso quiero que te vayas a esta clase, la 13.1, la cual es have, tener versus haber. Necesito que tengas muy bien estos dos conceptos, la diferencia que hay entre esto, especialmente el verbo haber, ¿ok? Porque esto nos vamos a centrar ahora, y si no sabes
la diferencia, no sabes conjugarlo y no sabes las reglas para este verbo, vas a demorar el doble o hasta 3 veces más en aprender este tema. O de pronto no lo tengas claro nunca. Entonces necesito que te me vayas para esta clase, la 13.1, y ahí sí vuelvas. Ok, ya veo que volviste. Entonces si ves cómo esta tabla se te hace mucho más fácil. Ahora sí ves esta tabla y ves todo mucho más claro y ya entiendes perfectamente lo que es el pasado participio y cómo se utiliza, ¿cierto? Muy bien, eso era lo que yo quería. Ok, ahora vamos a hacer un ejemplo con el verbo ver, ¿sí? Que es el caso en donde es el cuarto caso, ¿cierto? Es el cuarto caso en donde se repiten donde se repiten en sus 3 formas el verbo. Ok, vamos a hacer un ejemplo para que veas y se te aclare. Ok, con el verbo apostar. Por ejemplo, I bet with my friends. ¿Qué significaría? Si lo tenemos en presente, aquí lo tenemos en presente, ok. Muy bien. Yo apuesto con mis amigos. Ok. Muy bien. Si encontramos otra vez esta frase, pero está en pasado, ¿cómo sería? Excelente. Yo aposté con mis amigos. Pero me vas a preguntar, ¿cómo así, profe? Entonces yo lo puedo traducir en presente y en pasado, y si la otra persona no me quiere decir que está en presente sino en pasado, o en pasado y presente, y yo cómo sé, estoy muy confundido. Bueno, eso es dependiendo de la situación. Si tú estás hablando con una persona, ¿sí? Y están hablando del día de ayer y ella te dice I bet with my friend, ya tú sabes que es pasado. Por lo general, las situaciones en la vida real están acompañadas por un complemento o por alguna situación externa, ¿ok? Por lo general esta frase iría con la palabra yesterday, ¿ok? Que significaría ayer. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas y dices yo aposté con mis amigos, entonces tú dices I bet with my friends yesterday, que tú apostaste ayer, y tú sabes que es pasado, ¿ok? O de pronto 2 horas antes, 2 hours ago, ¿sí? O 2 meses antes, ¿sí? Pero no te preocupes, eso dependiendo de la situación y con la persona que estás hablando en el momento, ¿ok? La cuestión aquí es aprender a interpretar y llevar esto a la vida real, ¿ok? Te vas a dar cuenta. Bueno, ahora sí vamos a utilizarlo con el pasado participio, ¿ok? ¿Por qué sabemos que es pasado participio? Claro, lo viste ya en el video 13.1 y te di la clave, lo que los profesores nunca le dicen a sus alumnos. Ok, I've bet with my friends, ¿ok? Listo. ¿Qué pasa? Yo he apostado con mis amigos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos el verbo have, ¿sí? Entonces ya sabes cuándo utilizar el pasado participio, ¿cierto? Mira que el pasado participio es apostado. Muy bien, ¿ok? Excelente, míralo aquí. Entonces, continuamos. Aquí está todo el vocabulario. Espero que ya lo tengas todo copiado y ya sabes la temática. Tú mismo haces los ejercicios, ¿ok? Ya vamos a continuar. Espero que lo tengas todo hecho. Ok, muy fácil, ¿cierto? Aquí vemos que termina en ed, o sea que es un verbo regular, ¿ok? Muy bien. I've played soccer. Bien, he jugado fútbol, ¿cierto? Muy fácil, ¿ok? Ustedes han terminado, ¿sí? Ustedes han terminado. Fácil. You, el verbo have y el verbo terminar, ¿ok? Excelente. Ustedes han terminado, ¿ok? Ojo que yo les doy el verbo en su forma natural, ¿no? Ustedes verán si le colocan, yo les doy el verbo así. Ustedes verán si le colocan ed, si le colocan ing,
si le colocan la S, si le colocan lo que ustedes quieran. Ok, yo les doy el verbo en su forma original y ustedes verán lo que hacen. Ok, continuamos. Helen's seen that movie. Ok, Helen ha visto esa película, ¿cierto? Muy fácil, ¿cierto? Aquí el verbo que irregular en pasado participio. Ok, esto ya lo vimos por ahí en la clase 5. Todo muy claro. Ok, he's going to school. Fácil. Ha ido a la escuela. Ok, o él ha ido a la escuela, ¿cierto? Ojo que en español puedes omitir el pronombre, en inglés nunca puedes omitir el pronombre. El he nunca se omite. En español sí se omite el he. Él. Da lo mismo si responde de las dos formas. Ok, continuamos. You have finished the test. Ok, muy fácil. Tú, os puede ser ustedes, has o han, ¿cierto? Y fácil, terminado el test. Muy bien. Ustedes o usted ha terminado la prueba. Ok, o el test. Excelente. Ha conducido el coche. ¿Quién? Puede ser él. También si colocaste she, también está bien. Porque ella ha conducido el coche, ¿cierto? Driven. ¿Sí? He has driven the car. ¿Ok? Muy bien. Los estudiantes han elegido socio para la prueba. ¿Ok? Muy fácil, ¿cierto? The student. ¿Ok? Ya sabes lo que va aquí. El verbo elegir, pero en su forma, el pasado irregular, la palabra socio, y eso ya lo hemos visto, complemento. Muy bien. Students have chosen partner for the test. Ok, muy bien. Karen has taught in the school. Ok, muy fácil, ¿cierto? Bien, solamente tenemos que tener este verbo, que es lo único. Karen ha enseñado en esa escuela. Excelente. ¿Sí o no? Muy bien, fácil. I've done my homework. ¿Ok? Fácil, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto porque lo hemos dado en todas las clases. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Excelente, hecho, ¿cierto? Y esto lo vimos en la clase número 4, creo yo. Yo he hecho mi deber, ¿cierto? Muy bien. Mi deber, mi tarea, mi trabajo. Ha visitado la Florida muchas veces, ¿ok? Muy fácil. Aquí tenemos many times, ¿cierto? Recordemos que los nombres propios se colocan siempre igual, ¿ok? Aquí en la China y en la Conchinchina, ¿ok? Entonces, que lo único que tenemos que saber aquí es quién ha visitado, ¿cierto? Puedes poner, si pusiste she, está bien, si pusiste he, está bien, o si pusiste you, está bien, ¿ok? Porque tú puedes decir, usted ha visitado la Florida muchas veces, ella ha visitado la Florida muchas veces, o él ha visitado la Florida muchas veces, ¿ok? Eso depende de la interpretación y de lo que estés hablando en el momento con la persona y de la situación que estés en el momento, ¿ok? Recuerda que aquí todo lo hacemos simulando casos de la vida real, ¿ok? En este caso coloqué he has visited la Florida many times, ¿ok? Muy bien, excelente. Ellos han cocinado la cena, fácil, ya saben, lo único que tienes que averiguar es el verbo cooked. Muy bien, Dave cooked dinner. Bien. My teacher has studied French. Fácil, ¿cierto? Mi maestro ha estudiado inglés. Excelente. Este tema es muy complicado, pero como vimos todo parte por parte, se lo enseñé como se los enseñé, te pareció muy fácil, ¿ok? Muy bien. Realizar un ejemplo con cada pronombre, pero con un verbo diferente en su forma de past participle, ¿ok? Más algún complemento que tú quieras, en el parque, en el cine, ayer, hoy, mañana, etcétera, ¿ok?
muy bien. Entonces, ¿sabes? Muchas gracias. Así me encuentras en mi red social. Por favor, comenta y suscríbete. Nos vemos en una próxima ocasión.